Que la paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Y cuánto estamos alegres? Bueno, como siempre lo digo, mientras pasemos esa puerta no perdamos, porque el gozo es nuestra. ¿Y cuánto hemos traído hambre? Parece que hay dos nada más. ¿Cuánto tenemos hambre? Entonces tome su espada para que Dios nos hable a través de su palabra. Véngase conmigo al libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. El que ya encuentra, póngase de pie, por favor, para la lectura de la preciosa palabra. Vamos a leer el versículo 19, 20 y 21. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 19, 20 y 21. Y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por supuesto. Y nos dice el 19: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Padre, muchas gracias por esta preciosa enseñanza. Hoy quiero compartir en esta preciosa mañana y tarde con su pueblo que se ha dado cita, que esta enseñanza sea para exhortación de mi vida, también para edificación y sobre todo de consolación. Señor, que su pueblo de aquí salgamos gozoso, contento, porque su palabra es gozo, Señor. Y su palabra es alegría, paz, contentamiento. Y que todos los que estamos en esta mañana y tarde se vayan gozosos con esta palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y quién vive? Dios. Y a su nombre. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse. Vamos a ponerle como tema a esta enseñanza: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y como subtítulo vamos a ponerle poder para servir. Poder para servir. El servicio es una de las primeras cosas que el Señor quiere de nosotros. Si nosotros no estamos preparados para su servicio, entonces no hemos sido llamados por Él. Él, cuando llama a su pueblo, lo llama como lo llamó antes, lo llamó para que le sirva. Y si nosotros no estamos preparados para el servicio, entonces no hemos sido llamados por Él. Porque Él, cuando llama a alguien, lo llama es para su servicio. Y Él quiere una iglesia de servicio. Él no quiere una iglesia que solamente use palabras, sino hechos, poder. Porque hoy en día muchos le servimos a Dios, pero con palabras, pero no con hechos.
Y los hechos son los que hablan. Pero para un servicio, directamente sirviéndole al Señor, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Porque si no hay poder desde lo alto, no podemos servirle nosotros como tiene que ser. La iglesia necesita no palabras, sino poder. Por eso voy a anotar la primera parte del servicio. Anótelo para que usted pueda llevarse esta enseñanza y tratar de aprender algo y compartir con alguien que también lo necesita. Vamos a poner la primera parte. El servicio sin poder es inútil. Mire, el servicio sin poder es inútil. Vámonos al libro de Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Y nos dice el versículo 2 y 3. Ponga atención. El 2 y el 3 nos dice así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Pongan atención al 3. Simón, Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces, aquí hay algo maravilloso. Que los discípulos primero fueron ellos por su cuenta. Lanzaron las redes, pero no hallaron nada. Y hoy en día también nosotros, muchos de nosotros, lanzamos la red, pero no pescamos nada. ¿Y por qué no hay pesca? Porque no hay poder. No hay poder desde lo alto, hermano. Porque el poder tiene que venir de Dios. Nosotros no podemos servirle a Dios si no hay un poder que venga de Él. Nadie le puede servir a Dios como tiene que ser si no hay un poder que venga del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence. ¿De qué? ¿De qué convence? De pecado, de todo. De todo. Él es el único que tiene el poder para nosotros verlo sobre. Él es el único que tiene todo. Un servicio sin el poder del Espíritu Santo es inútil. No hay pesca, no hay nada, no hay fruto. Nosotros podemos hacer de todo. Podemos hacer de todo, se lo voy a explicar. Podemos hacer de todo, pero si no está el Señor en el asunto, no hay nada. No hay nada. Necesitamos cada cosa que usted haga al servicio del Señor tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo puedo estar 20 años trabajando para el Señor, pero si el Señor no está en el asunto, no se va a ver el fruto. Yo ya tengo 20 años sirviéndole al Señor. 20 años que dejé trabajo, dejé todo, dejé negocio para su servicio. Pero hoy, aquí está. Ustedes son la evidencia de mi servicio. Ustedes aquí son la evidencia de lo que yo dejé atrás para servirle a Él. Porque si yo no puedo decir que yo soy pastor, si Dios no me da oveja,
Aquí las ovejas que han venido no han sido porque yo me las he ganado. No, no, no. Todas las ovejas que están aquí han venido porque el Espíritu Santo ha tocado sus corazones y han visto quién es Nazareno. Porque lo primero que tiene que tener un líder o un pastor para poder tener oveja, debe tener 3 cosas. Primero, ¿cuál es? Buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Si yo no tengo un buen testimonio, usted no va a venir a esta congregación. Usted viene por el testimonio que tiene Nazareno. Porque aquí en Yaguachi, no es que me glorío, pero hasta aquí nadie me ha dicho: este negro hizo esto, este negro me hizo lo de acá. O una hermanita de la iglesia me diga: el pastor me faltó respeto. No hay una que diga. Porque a todas les he tratado como mis hijas, con respeto. Y así tiene que ser el siervo que Dios escoge para su servicio. Porque si yo no tengo buen testimonio, entonces en vano estoy trabajando para el Señor. En vano. El servicio tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Si usted y yo trabajamos para Dios y no vemos ningún fruto, preocúpese. Preocúpese, diga: Señor, tengo tantos años trabajando para ti y no veo ningún fruto. Eso es preocupante. Pero cuando uno trabaja poco tiempo, yo recién llevo 20 años. Y en 20 años he visto el fruto, mi cambio. Porque si uno no se ve un cambio en sí mismo, entonces en vano también estamos siguiendo al Señor. Usted tiene que decir: yo sí he cambiado. Porque yo antes era así, asado, cocinado. Pero lo cual que Cristo me rescató, ahora soy diferente. Tengo otra actitud, tengo otra forma de pensar, tengo otra forma de hablar, tengo otra forma de amar. Ese es el cambio que tiene que ver en un cristiano llamado por el Señor. Amén. El servicio al Señor, si no está con el poder, es inútil. Habemos muchos que usamos palabras, pero no hay poder. El poder viene de acuerdo a su testimonio. El poder viene de acuerdo a lo que usted está viviendo para el Señor. Porque el que está viviendo una vida consagrada para Dios, Dios no lo va a defraudar. Nunca le va a fallar. El que está consagrado para Dios, como era Samuel, ¿no? Samuel fue consagrado y la palabra de Samuel era la voz de Dios. Daniel, hombre consagrado para Dios, y Dios lo puso en alto. El apóstol Pablo era un hombre consagrado para Dios que dijo, por último dijo: con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo. Y cuando alguien está crucificado, ¿qué está? Muerto. Si no estamos muertos, Él no puede vivir en nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Si no estamos muertos, Él no puede vivir. Se lo voy a explicar mejor. El grano de trigo, si no muere, no puede nacer el nuevo fruto. El grano que tú siembras en tierra tiene que morir para que traiga el nuevo fruto. Y nosotros somos ese grano de trigo. Y si nosotros no morimos, el Espíritu Santo no va a crecer en nosotros. Por eso dijo Pablo, perdón, no dijo Pablo, dijo Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo tengo que menguar para que mi Señor crezca. Menguar significa morir. Si no morimos a nuestro yo, el Señor no va a poder vivir en nosotros. Y el trabajo que estamos haciendo es inútil, porque está sin poder. Cuando el Señor envía su poder,
mire, no hay quien se resista. Por eso yo quisiera que usted ahora ponga atención al segundo, anote el segundo servicio. Mire, ponga atención. El segundo servicio nos dice así. Yo quiero que usted esta enseñanza se la lleve para que algún día la comparta con sus familiares. El servicio ordenado por el Señor es fructífero. El servicio ordenado por el Señor es fructífero. Cuando es ordenado por el Señor, ahí es fructífero. Vamos a verlo en el versículo 6. Juan 21:6. Nos dice así también, mire. Mire cómo nos dice. El 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermano, cuando un servicio es ordenado por el Señor, se ve el fruto, se ve la cantidad. Pero cuando el servicio de nosotros no es ordenado por el Señor, no hay fruto, no hay nada. Por eso nosotros necesitamos es el orden que venga desde arriba. No hay un poder que cambie si no es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos en la mente que cuando Él viene a nuestra vida, ¿qué hay? Transformación, hay un cambio, hay bendición. Porque qué privilegio que nosotros tengamos en haber recibido al Espíritu Santo. Porque hay millones sobre millones de personas que necesitan recibir el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros, entre millones y millones de personas, hemos sido escogidos, sintámonos, ¿cómo tenemos que sentirnos? Dichoso, decir, wow, entre miles de personas, yo he sido escogido. Wow, es algo que usted tiene que decir. Decir, Dios mío, como yo voy a poner el ejemplo de Noé. Toda una generación se desapareció por medio del diluvio. Y Noé se queda solo con sus hijos. Y yo creo que al salir del arca, Noé mirando nadie, solo él y su familia. ¡Wow! Se perdió la generación. Solo él quedó. ¿Por qué? Porque fue un hombre que escuchaba la voz del Espíritu Santo. La iglesia necesita escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, ahí viene el poder, viene la bendición. Los apóstoles escucharon que le dijo: ve y tiren la red. Tiren la red. Y ellos dicen que la lanzaron y al rato ya no podían sacarla porque había, ¿qué había? Cantidad. Había cantidad de peces. Y eso es lo más importante, iglesia. Que cuando usted tiene el poder de Dios, usted ve la cantidad, ve la bendición. Pero cuando Dios no está en el asunto, no vemos nada. No vemos nada. Si usted y yo estamos siguiendo al Señor, no es para condenación. Dios quiere que su iglesia sea de bendición. Dios no quiere una iglesia que se queje. Porque vemos cristianos que nos quejamos. Y el cristiano que se queja significa que Dios no está entonces en el asunto. Porque un padre que sea rico, su hijo, ¿qué tiene que ser también? Rico. Y si usted es rico, ¿por qué tiene que estarse quejando si su padre es el dueño de todo? ¿Ah? Si usted se queja
significa que su padre no es él. Cuando usted se queja es porque su padre quizás no tiene lo que usted necesita. Yo tengo un padre que hasta aquí no me ha defraudado de nada. Siempre me ha dado lo que yo necesito. Siempre me lo ha dado. Y por eso tengo 20 años consecutivos sirviéndole sin haberme arrepentido en servirle a él. 20 años que no quiero ni pensar volverme atrás. Y quisiera servirle 20 más y 20 más si es posible. Porque al mundo, ¿cuántos años le serví? 44 años. 44 años le serví al mundo. Y no hubo ningún problema. No me pasó nada en 44 años. Estoy completito, ¿sí me ven? Estoy completo. El mundo no es malo. Porque Dios lo hizo para nosotros. Ahora, si el mundo está dañado, es porque nosotros nos hemos olvidado de ¿quién? De Dios. Y el que se olvida de Dios se vuelve enemigo de Dios, porque se hace amigo del mundo. Yo viví 44 años en el mundo y no me pasó nada. Ahora ya tengo 20 años sirviéndole a Él. Y quiero servirle no solamente 44, si es posible 50 años sirviéndole al Señor. 50 años sirviéndole a Él. Y yo sé que en 50 años sirviéndole, algún día me va a decir: santo, llegó tu hora. Ahora te espera. ¿Qué me espera? ¿Qué nos espera a todos los que servimos al Señor? No, por acá se me están durmiendo. Parece que el asunto no están tomando carga en el asunto. ¿Qué nos espera a los que tenemos el servicio por 40, 50 años? Galardón. Es muy importante que nosotros terminemos la carrera, porque si no terminamos la carrera podemos perder un galardón tan grande. Por eso Dios, cuando llamó a su pueblo, no lo llamó para otra cosa, lo llamó para su servicio. Yo le recomiendo a los que estamos aquí en esta preciosa mañana, esta enseñanza, yo quiero que usted se la lleve grabada en su mente, que un servicio sin el poder del Espíritu Santo es inútil. Si usted no tiene el poder de Dios, mejor no lo haga. Yo empecé a trabajar para el Señor cuando Él me ordenó. Me dijo: deja todo lo que tú tienes, deja el negocio, deja el trabajo y sírveme a mí. Y aquí está el fruto. Ustedes son el fruto de mi trabajo. La congregación es la gracia, que por gracia ha construido esta casa de oración. Y no la hemos construido con plata que se diga por la izquierda. No. Todo ha sido de personas de la misma congregación, fuera de la iglesia, pero de buen corazón. Personas que han dicho: pastor, voluntariamente yo voy a poner un grano de arena para esta obra. Pastor, yo voy a poner un saco de cemento. Pastor, yo voy a poner un saquito de arena. Voluntariamente, así se trabaja. Aquí no es obligado, aquí es voluntariamente. Porque cuando Dios está en el asunto, Él pone el querer como el hacer. Es Él, no es el pastor. Pero Dios, ¿a quién le pone el querer como el hacer? A los que están caminando conforme a su palabra, a su espíritu. Porque el que no tenga el espíritu, esto es como dice 1 Corintios, también dice el capítulo 2, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque por eso son locura. El hombre que no tenga el espíritu jamás le va a obedecer al Señor, jamás va a cumplir con los mandamientos de Él. El que tenga el espíritu, él sí conoce las cosas del espíritu, y él sí le va a obedecer, va a dejarlo todo, porque ya está en el espíritu. Pero el que está en la carne no va a dejar, o el que no tiene el llamado tampoco no va a dejar. Ahora, si usted no tiene el llamado,
No vaya a dejar su trabajo para servirle a Dios si Dios no lo ordenó. Ahí también hay una equivocación. Hay personas que quieren servirle a Dios sin Dios haberles ordenado. Y el orden tiene que venir de Dios. Por eso el segundo versículo sobre el servicio lo dice: el servicio ordenado por el Señor es fructífero, pero el servicio ordenado por el Señor, y el que no es ordenado por el Señor, no va a ser fructífero. Si usted recibió la orden de parte de Dios, créaselo, que Dios le va a responder de la manera que usted menos piensa. Si Dios le ordenó, porque aquí está diciendo el versículo 6, 21:6, ¿qué nos dice? 21:6. ¿Ah? Echa, ¿qué le dijo? Ponga atención, mire cómo le dijo. Él le dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón, Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: trae de los peces que habéis de pescar. Hermano, nosotros somos pescadores o no somos pescadores. Alcen la mano los que somos pescadores aquí. Así no esté pescando, alce la mano. Diga: Señor, yo quiero ser un pescador. Yo no quiero ser cualquier cosa, quiero ser un pescador de alma. Porque nosotros tenemos que ser llamados para salvar las almas, hermano. Amén. Amén. Ellos fueron pescadores de peces. ¿Y el pez que representa? El alma. El alma. Por eso nosotros tenemos que estar pescando alma, no para el infierno, sino para el cielo. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros? Pescar significa sembrar. Sembrar la semilla. Porque Corintios mismo dice: Pablo la sembró, Apolo la regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios en su tiempo. Usted no obliga a nadie. No obliga a nadie, porque esto no es de obligar. El agricultor nos enseña. Él coge la semilla, la siembra en tierra, le hace su abono y luego la deja que la tierra germine. Y en su tiempo espera la lluvia temprana y la tardía. Y con el tiempo va a cosechar de lo que sembró. Yo trabajé primeramente muchos años. Yo estuve más de 4 años predicando como un loco. Yo me iba para todos los cantones, recintos. Una vez me fui ¿sabes hasta dónde me fui? A Novol, donde está la narcisita de Jesús. Nunca me olvido. Me paré, estaban saliendo todos con las flores, así salían con las flores. Y yo estoy parado así, con la Biblia en la mano. Y una señora me mira y me dice: ¿y cómo es usted aquí? ¿Usted es cristiano? Le digo: amén. Y ella me dice: ¿y me puede hacer una oración? Claro, le digo. Claro, sí, por eso estoy. Oiga, le hice la oración a la señora y la hija estaba al lado. Y comenzó a llorar la señora. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y la hija decía: ¿por qué llora, mamá? Algo estoy sintiendo, decía ella. Algo estoy sintiendo. Y al ratito la señora se convirtió a Cristo. Dijo: quiero entregarle mi corazón al Señor, porque nunca había sentido algo así, me dice ella.
¡Qué hermoso, hermano! Y me fui ahí de Novol hacia adentro, casa por casa. Mire que allá en el fondo, ¿sabe a dónde me llevó el Señor? Una compañera que habíamos sido compañeros de escuela del año 1974. Tenía cuántos años sin verla esta muchacha. Y yo voy llegando ahí a esa casa, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y sale ella y me dice, oye, ¿tú no eres santo? Y yo le digo, oye, ¿y cómo así? Mira cómo el destino. Mi papá murió y yo salí de San Lorenzo. Y vivo aquí, esta es mi familia, este es mi esposo. ¿Y cómo así tú aquí? Yo le digo, llevando la palabra, predicando el evangelio. Uy, qué hermoso. Tú ya eres cristiano. Tú lo has dicho, le digo. Mire, cuando nosotros somos guiados por el Señor, Él nos lleva a lugares donde usted menos se imagina. Por eso nosotros tenemos que entender lo que Jesús le dijo a los discípulos. Ustedes ya no serán pescadores de ¿qué? De peces, sino de alma. Y si nosotros no estamos pescando alma, hermano, entonces nosotros no hemos sido llamados por el Señor. El trabajo en nosotros y el servicio en nosotros es salvar las almas perdidas. Como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el hombre no se había perdido, iglesia. Tome en cuenta esto, que el hombre no estaba perdido. El hombre había perdido la misericordia. Porque todo el mundo lo condenaba al infierno, a Zaqueo. Todo el mundo murmuraba que había entrado a la casa de un hombre publicano, avaro. Pero sin embargo el Señor conocía el corazón de Zaqueo. Porque no hay un hombre que se resista cuando la presencia de Dios llega a la vida de él. Y Jesús llegó a la casa de Zaqueo y le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y cuando ya escuchó eso, Zaqueo dijo, Señor, entonces todo lo que he robado lo voy a devolver cuadruplicado. Y eso es el cambio que tiene que haber en nosotros, que cuando Cristo llega a tu vida, tienes que tener un cambio radical y decir, ya no voy a ser el mismo, tengo que ser otra persona. Si Cristo llegó a su vida y no ha habido un cambio, significa que Él nunca llegó. Llegó un espíritu equivocado, pero no el original. Se lo digo porque a mí creo que conmigo sí viene el original. No es que me estoy gloriando, porque para lo que Nazareno era. Para lo que Nazareno era, creo que sí vino el Espíritu Santo. Porque cuando iban a mi casa, los testigos de Jehová, no, vaya. Iban los cristianos evangélicos, no, vaya. Iban los mormones, Dios me libre. ¿Y cuál era el son de Nazareno? Sacarme aquí para afuera la botella de whisky, vacilar, sin hacerle daño a nadie. Pero yo buscar de Dios, buscar una iglesia cristiana, buscar una iglesia católica, no, nunca. Ni tampoco andaba diciendo, a mí sí me gusta el evangelio, pero no me gusta entregarme. No. Dios dice que ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted ya es escogido por Dios, Él solamente espera el día y la hora. No espera otra cosa, solamente el día y la hora, porque el día ya está establecido. Amén. Cuando llegue la hora de brotar la semilla, no hay quien la detenga. Usted siembra una planta, puede pasar 5 años, a los 6 años, y bota de noche, que usted no se da cuenta que hora brotó. Ya le llegó su tiempo. A mí me llegó mi tiempo a los 44 años. Y vamos para allá. Pon atención. Anota el tercero. El poder para el servicio
proviene del Espíritu Santo. El poder para el servicio proviene del Espíritu Santo. Hechos 1, 8. Y nos dice así. Mire cómo nos dice Hechos 1, 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del servicio tiene que ser a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. El 6 de noviembre del año 2005, que ya han pasado 20 años, cuando yo iba rumbo, no a una iglesia cristiana, yo iba rumbo a una discoteca. ¿A dónde yo iba? A una discoteca. Y de repente observé a los hermanitos haciendo una campaña en media vía. Y yo le digo a la muchacha que iba conmigo: estos hermanitos hasta en la sopa los veo. Así le dije, de verdad, no le miento. Y ella me respondió: santo, deja de hablar así de los hermanitos. Entonces en ese momento entramos en la casa donde ella y me dice: espérame 5 minutos que yo me pongo cómoda y nos vamos a la discoteca. Ya le digo. Y me senté en el mueble presidente que tenía ella ahí, que aún lo tiene. Ahí estaba sentado. Pero de repente, cuando escuché afuera que están los hermanitos cantando esta alabanza que nunca me puedo olvidar, 20 años se me ha grabado. Y decían afuera ellos: fuego ha caído del cielo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se está encendido. Y cuando a ratito viene y me deja ciego. A mí me dejó ciego esa presencia. Y he comenzado yo a gritar, a gemir, a llorar como un niño. Y la chica que estaba conmigo no podía entender. Santo, ¿qué te pasa? No puedo abrirlo.